Mi nombre es Jackson José Reyes Mendoza. Voy a hablarles sobre los derechos y obligaciones del Estado ecuatoriano y los diferentes actores respecto del derecho a la educación. Correspondiente a los derechos y obligaciones. En el artículo 3 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece los deberes primordiales del Estado. Primero, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En lo particular, la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Como segundo punto tenemos garantizar y defender la soberanía nacional. Tercer punto, fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Cuarto punto, garantizar la ética laica como sustento de quehacer público y el ordenamiento jurídico. Punto 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y de la riqueza para acceder al buen vivir. Punto 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Punto 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Punto 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y al vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. En el artículo 10 nos indica establecer que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Artículo 11 es el ejercicio de los derechos, se regirá por los siguientes principios. Primero, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. En el punto 2 nos dice que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Es decir, nadie podrá ser discriminado por razones étnicas, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad y género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómico, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud o portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento que goce o el ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Como punto número 3, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo, judicial, de oficio o de petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales, no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justificables. No podrá alegarse faltar de normar la parte jurídica para la justificación a su valoración o desconocimiento del mismo, para desechar la opción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. En el punto 4 indica, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. En el punto 5 nos indica, en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. En el punto número 6, todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. En el punto número 7, el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. En el punto número 8, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, las jurisprudencias y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. En el punto número 9, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones o los derechos de los particulares por falta o deficiencia en la presentación de los servicios públicos o por las acciones o omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de la repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. También es importante mencionar sobre que el Estado será responsable por la detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidores o servidoras públicas, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. Dejando claro esa parte, entramos a la sección quinta de educación, que viene siendo el derecho a la educación. En el artículo 26, la educación indica que es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. En el artículo 27, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto de los derechos humanos, al medio habitante sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de la calidad y la calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de las competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. En el artículo 28, la educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales o corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna
y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato, o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intelectual en sus múltiples dimensiones. Bien, es cierto que el aprendizaje también se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior e inclusive. Por último, en el artículo 29, el Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Gracias.